Comenzar. Entonces, pues muchas gracias. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas. Estamos en una masterclass, otra más de DBF, la última de este batch, de este módulo. En DBF siempre buscamos, ¿no? Como tener este contacto directo con personas que, pues, así como los senseis, no buscamos en DBF tener a los más grandes eruditos, no buscamos tener como a las personas que estén a lo mejor impolutas en su carrera, sino más bien buscamos personas que hayan empezado antes su camino en tecnología. Y precisamente a partir de encontrar personas que hayan empezado antes su camino de tecnología, pues es importante justamente conocerlos, conocer personas que vienen de diferentes, pues, ¿cómo decirlo? De diferentes lugares o que han partido de diferentes bases para empezar su carrera de tecnología. En este caso, el día de hoy tenemos el gusto de contar con pues un conocido de DBF, ¿no? Quien previo a la pandemia solía, digamos que pues a lo mejor tener ese contacto más personal con DBF o nos conocíamos en algunos, pues cómo decirlo, en algunos, iba a decir clubs, pero en algunas reuniones, ¿no? En donde la gente tech se junta ahí a hacer cositas y pues nada, David Aroesti con nosotros. Muchas gracias, David, por este espacio. No, muchísimas gracias a ti, Víctor. Y la verdad es de que, como bien lo dices, estoy encantado de poder volver a estar con la comunidad de DBF. La verdad es de que el tener el contacto con las personas que están comenzando, poderlos ayudar, que sepan que habemos algunos que ya hemos recorrido este camino y que si bien ya sabes, no es la cosa más sencilla, es muy posible lograrlo, ¿no? Entonces, bueno, o sea, el día de hoy lo que quiero hacer es contarles un poquito de cómo me fue, ahora sí que, como dicen en México, en la feria a mí, y poder darles un par de recomendaciones de lo que me funcionó, qué cosas no me funcionaron, tener una charla mucho más íntima con respecto de algunos de los errores que también he cometido a lo largo de estos años y con buena suerte, ustedes no van a cometerlos también si es que lo saben por adelante. Ahora, la verdad de las cosas es de que los errores es quizá, y pocos lo ven así, pero me encantaría que ustedes también lo pudieran ver así, los errores quizás son la bendición más grande que tenemos porque nos permiten aprender, nos permiten entender por qué fallamos y nos permiten iterar rápidamente para poder conseguir nuestros objetivos. Pero buenísimo, veo ya muchísimas personas conectadas. Por favor, utilicen el chat. Yo ahorita estoy monitoreando el chat, entonces esto quiero que sea una charla mucho más estrecha, mucho más en conjunto entre nosotros. Entonces, literalmente, pues vayan guiándola, ¿no? O sea, vayan poniendo ahí preguntas si algo les surgen las dudas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bien, ya para que vean que es cierto que estoy leyendo, ahí Eduardo nos está diciendo que el error son el pan de día a día en la programación, 100%, ¿no? Y de hecho ya sabes, quizá podemos comenzar por ahí, de por qué estos errores son tan interesantes. Y me voy a quitar aquí los lentes porque si no van a estar viendo aquí mi pantalla a lo largo de mis lentes, ¿no? Que sepan que de cerca sí veo, de lejos no veo nada, ¿no? Entonces estamos en buenas condiciones. Y, y bueno, pues vamos a comenzar pues contándole un poquito de quién soy yo y cómo llegué por lo menos hasta este punto en mi carrera profesional. Quién sabe qué depara el futuro. Soy David Aroesti, actualmente soy Customer Engineering Manager dentro del equipo de Google Cloud México. ¿Y esto qué significa? Que básicamente tengo un equipo de ingeniería que se dedica a ayudar a nuestros clientes a incorporar tecnologías de Google Cloud, revisar sus arquitecturas, darles consejos, ayudarles a desarrollar modelos de machine learning, ayudarles a generar migraciones de otras nubes o poder generar sistemas multinube cuando así sea necesario, ¿no? Entonces, un asunto altísimamente técnico en donde me ha tocado colaborar con muchos clientes a lo largo de México y esto la verdad es que ha sido una experiencia súper enriquecedora. Pero ¿cómo llegué hasta aquí? ¿No? Esa es quizá una pregunta así interesante. Y básicamente comienzo diciéndoles que yo no estudié Computer Science tal cual en la universidad, yo no estudié ingeniería de software en la universidad, ni siquiera ingeniería en sistemas, nada de eso, ¿no? O sea,
ya sabes, quizá hasta casi mis 30 años, yo jamás había utilizado una computadora más allá de los programas de ofimática, más allá de los videojuegos que me encantan. La verdad es que me gusta mucho la parte de los juegos de estrategia. Pero pues eso era en realidad la forma en la cual yo había pues tenido mi aproximación a la computadora, ¿no? Una cosa increíble, la verdad es que mi primera computadora la tuve a los 13 años, me la regalaron de bar mitzvah, ¿no? Una Acer de esas negritas, era una cosa increíble. Todavía nos conectábamos con el módem, que ya sabes, quizá todos los de esa generación lo tenemos así como grabadísimo, de que suena, ya sabes, ese sonidito del teléfono, que si alguien descolgaba el teléfono, te rompía tu conexión a internet. Y es así, en realidad, pues como comencé a aproximarme al asunto de las computadoras, ya sabes, pero eso me llevó a otro camino eventualmente. Yo en la carrera lo que estudié fue derecho. Y la verdad es de que me encantaba el derecho. De hecho, a la fecha me sigue encantando. O sea, me gusta mucho el derecho como una ciencia social, pues que nos ayuda a entender cuáles son las reglas de nuestra sociedad, ¿no? O sea, qué está permitido, qué está prohibido, cómo estas reglas que han evolucionado a lo largo del tiempo han tenido diferentes interpretaciones, desde que vienen de un asunto divino hasta las teorías actuales que lo tratan de sacar desde el asunto de la Constitución. Pero literalmente me dediqué muchos años al derecho, o sea, casi 10 años de mi vida profesional. Yo termino la preparatoria, entro a la universidad a estudiar Derecho y ahí me gradué, ya sabes, me terminé estudiando Derecho, ya sabes, trabajando como abogado varios años, demandando a muchas personas, ¿no? Eso es algo que, pues, ni modo, así toca, ¿no? Así como si yo hubiera salido de ingeniería, hubiera, pues, hecho a lo mejor muchas apps previo a salir de la universidad. Bueno, pues como abogado, pues te toca demandar personas, ir a los juzgados, copiar los acuerdos. Las personas en los juzgados son muy particulares. No sé si ya lo cambiaron, pero en ese entonces, pues los pasantes traíamos algunos escáneres para no estar copiando todo a mano, pero los prohibieron como a los 6 meses y ahora le teníamos que seguir copiando cosas a mano, ¿no? Eventualmente, comencé a trabajar en Deloitte. Ahí trabajé en el asunto fiscal, en el asunto de precios de transferencia, en auditorías, porque también en la universidad, ya sabes, uno no se equivoca una vez, se equivoca 2 veces. Terminé estudiando también contabilidad pública. Yo me imaginaba siendo así un fiscalista, ¿no? O sea, tal cual, haciendo estrategias fiscales y amparos, etcétera, etcétera, para poder ayudar a las empresas a eficientar sus costos, no para evadir ni nada por el estilo, ¿no? Pero específicamente, pues ahí estuve un rato en Deloitte, todos los días de corbata. Me iba en el metro de la universidad al trabajo, me comía siempre unos taquitos de carnitas y un litro de jugo de naranja, trabajaba un ratito y luego me regresaba otra vez a la universidad en la tarde. Y así la verdad es que duré un buen rato. Eventualmente tuve la oportunidad de trabajar en el entonces IFE, todavía era el Instituto Federal Electoral, ahora es el Instituto Nacional Electoral, ¿no? O sea, dos cosas muy diferentes, ¿no? Una cosa es la federación y otra cosa es la nación, ¿no? Pues ahí estuve trabajando en un asunto de también, pues demandar a los incumplimientos de la ley electoral, tal cual como si fuera un fiscal. Pues demandé pues a los partidos políticos, eso rara vez se les ganaba, demandé a las televisoras, pues, cuando eres juez y parte es muy complejo, ¿no? Pero pues también demandé a las televisoras, todo en el contexto de los mensajes electorales. Y posteriormente me mudo, obtengo un trabajo dentro de la Procuraduría General de la República. Ahora, este fue el primer trabajo en donde realmente comencé a entender el poder de las computadoras. He de haber tenido unos 26, 27 años. Me ofrecieron la dirección de educación a distancia. La idea era poder capacitar a los peritos, a los ministerios públicos, a los jueces estatales, etcétera, etcétera, en términos de
las nuevas reformas penales, nuevas hace pues, más de 10 años, ¿no? Pero en ese entonces eran nuevas, que nos llevaban hacia los juicios orales. Pues la verdad es de que el estar moviendo a todos los peritos del país a que recibieran una capacitación en vivo y pudieran salirse de su trabajo durante un par de semanas, estaba siendo cada vez más complejo. Entonces se creó esta dirección de educación a distancia y me tocó comenzarla a echar a andar, ¿ok? Y pues para poderla echar a andar, pues necesitábamos algún sistema, ¿no? Algún sistema para poder dar las clases, poder poner ahí el contenido y varias cositas. Y es ahí que uno de los proveedores de la Procuraduría nos instala un Moodle. Y la verdad es de que esta fue quizá la única ocasión en donde realmente me tocó ver un servidor on-premise, ¿no? Hoy en día ya son rarísimos. Bah, son rarísimos en el mundo de las startups, ¿no? O sea, literalmente tomando en cuenta de mi experiencia actual dentro del mundo de Google Cloud, la verdad es de que muchas compañías hoy en día siguen teniendo servidores on-premise, todos los bancos, pues ahora sí que literalmente todas las compañías que ustedes ven y que tienen sistemas desde abarrotería, farmacéuticas, retailers, etcétera, siguen teniendo sistemas on-premise, pero a mí la verdad nunca me había tocado verlos. ¿Y qué era un sistema on-premise? Pues literalmente estaba el rack, habían dos servidores largos, ¿no? O sea, eran dos servidores, había muchas conexiones, había un aire acondicionado que en épocas de calor estaba buenísimo, o sea, buenísimo. Pues todo eso lo tienes que mantener frío. Son los servidores, pues sabemos que hoy en día, pues cuando tienes un data center, uno de los grandes retos es el manejo del calor y se ponen muy calientes, hay mucha electricidad corriendo por ahí y los tienes que mantener fríos. Entonces, ¿qué hacía yo como director de educación a distancia? Sí, hacía los programas de estudio, recibía a los jueces, pero también cuando era la hora de la comida y hacía muchísimo calor, porque acuérdense, tenía yo una corbata, me la cerraba hasta arriba, ¿no? O sea, y ¿qué hacía? Me iba al site a refrescarme un ratito. Pero justamente el estar teniendo este camino al site, etcétera, etcétera, pues me empezó ya sabes, pues uno eventualmente social, ¿no? O sea, no es así como que abría y me metía al site y no saludaba a nadie ni nada, ¿no? O sea, sino que eventualmente, ya sabes, le dice, hola, ¿cómo estás? Etcétera. Y pues ahí estaba el equipo de TI. Y el equipo de TI me ayudaba bastante, específicamente a configurar grandes pedazos de este sistema Moodle. Y si ustedes no lo saben, ya sabes, Moodle se sigue ocupando hoy en día, es quizá uno de los sistemas de educación open source más importantes, y Moodle está hecho en PHP. Entonces, ¿qué haces tú para modificar Moodle? Pues escribes PHP, ¿no? O sea, ¿quieres crear un nuevo módulo? Un modulito en PHP. ¿Quieres modificar la forma en la que se renderiza tu página? Otro modulito en PHP, ¿no? Entonces, yo los veía escribir código y así literalmente, en ese entonces, así de manera súper literal, me parecía la Matrix. O sea, o sea, ¿qué están haciendo, no? O sea, ya sabes, o sea, ¿qué tanto escriben? Hay muchos colores en esa pantalla. Ya sabes, yo la verdad es de que no estaba entendiendo bien a bien qué es lo que pasaba. Y pues, bueno, pues les pregunté, ¿no? Oye, ¿cómo funciona esto? Vamos a comer, platícame. Y me empezaron a platicar de la programación, me empezaron a platicar de computer science, me empezaron a platicar del desarrollo web, etcétera, etcétera. Y la verdad es de que me empezó a fascinar esos temas, ¿no? O sea, me empezaron a ocurrir muchas ideas. Era la época en la que apenas estaban llegando las startups a México, ¿no? Entonces, esta idea de poder abrir una compañía de tecnología, ya sabes, yo ya me estaba imaginando el próximo Netflix, esto ya sabes, voy a ser multimillonario, o sea, que Elon Musk ni existía en ese entonces, sí existía, ya sabes, había vendido PayPal, etcétera, pero pues nadie había escuchado a Elon Musk. Google estaba creciendo, el valor de su acción no estaba como está ahorita. Definitivamente, bueno, quién sabe, los mercados cambiarios hoy en día están un poco ¿cómo decirlo?, volátiles, ¿no? Pero bueno, pues me empezaron a enseñar y tal cual, así viendo noticias ya sabes, de estas páginas, estos blogs de tecnología, así estilo Shataka, ya saben, ese tipo de blogs pequeños de no más de 500 palabras que te dicen, oye, ¿qué sucede? Pues básicamente dijeron, oye, si quieres aprender a programar,
existe una nueva plataforma que se llama Udacity, que te va a enseñar de manera gratuita. Y yo dije, oye, pues esto no suena nada mal, ¿no? O sea, y además, yo en ese entonces decía, oye, pues ¿por qué quieres aprender a programar? Dije, pues para hacer mejor mi trabajo, ¿no? O sea, yo tengo mucho contacto con ingenieros, el hecho de que yo entienda lo que hacen me va a ayudar a poderlos dirigir mejor. Y la verdad es de que se me hacía como un reto interesante en ese entonces, o sea, tal cual lo veía como si fuera un reto, ¿no? Y justamente, y aquí se vincula con la pregunta de Cedric, que nos dice que él se ha dedicado a trabajar es psicólogo y se ha dedicado a trabajar en RH y quería programar en Python, que si con su perfil sería complicado. Pues mira, déjame terminarte de contar esta historia. Pues lo que hacía en Udacity en ese entonces era enseñarte a programar con Python, ¿no? Y eran muchos ejercicios. Había una serie de videos, tú seguías el ejercicio y lo podías resolver, ¿no? Y pues al principio comencé a tratarle de dar, estamos hablando en el año, quizás hace 10 años, hace 10 años, estamos hablando en el año 2012, ¿no? Y justamente pues yo traté de aprender Python y le dediqué un montón de noches, ¿no? Y me acuerdo así que te ponían un problema y a mí casi se me hacía como tratar de resolver sudokus, o sea, se me hacía como si fuera un reto que yo tenía que resolver y literalmente, así como lo tengo grabadísimo, en ese entonces yo vivía por el centro de Tlalpan, y había unas quesadillas buenísimas. Entonces, cuando ya no sabía cómo resolver la cosa, pues agarraba, apagaba la computadora, me iba por mis quesadillas, estaba como tratando de procesar, de procesar cómo iba a ser el problema, y eventualmente regresaba y trataba de resolverlo. Y así comencé a, ya sabes, print hello world, def mi función, return un string, oye, ¿cómo te llamas? Ya sabes, o ni siquiera hello world def, hello name, ¿no? Y le podías pasar un parámetro y te regresaba hola de David, ¿no? Y entonces yo me sentía como súper feliz. ¿Y qué sucedió eventualmente? Pues lo dejé, me rendí, literalmente me rendí. Y, 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 y no fue ni siquiera, ya saben, o sea, ni siquiera así como un asunto ay, esto es imposible, ya no lo voy a hacer, esto está difícil. No, simplemente lo empecé a dejar de ladito y entonces en lugar de meterme a la plataforma de manera diaria, me empecé a meter cada 2 días, cada 3 días, cada semana, cada mes, ¿no? Y eventualmente lo abandoné. Me dediqué a mi trabajo, me pareció espectacular, dije, oye, esto está re bonito, la verdad es que yo y la programación, pues no sé si seamos uno mismo, me gustó, pero la verdad es de que yo, ¿con quién sí soy uno mismo? Con la Constitución, ¿no? Y el artículo 127, ¿no? Y dije, eso no lo voy a seguir. Eventualmente, en pláticas directamente con uno de mis amigos de la universidad que también estaba trabajando ahí en la PGR, él estaba en la dirección, ya sabes, estamos en la parte bonita de la PGR, o sea, yo estaba en educación a distancia y él estaba en la dirección de publicaciones, o sea, no estábamos, ya sabes, persiguiendo a los grandes criminales de México ni nada de eso, ¿no? Entonces, eventualmente, a la hora de la comida, pues empezamos a platicar sobre la posibilidad de generar una plataforma de lectura electrónica. En ese entonces traíamos una idea del Netflix de los libros, ¿no? O sea, lo que eventualmente se terminó convirtiendo como en Amazon Unlimited. Y dijimos, oye, pues lo hacemos, no lo hacemos, platicamos un montón, comíamos un montón, soñábamos juntos. Ya sabes, él me decía, tú ves la parte tecnológica, yo veo la parte de los libros, la parte tecnológica. O sea, yo había hecho un print Hello World, ¿no? O sea, ya sabes, ¿qué voy a ver yo la parte tecnológica? Yo le decía, no, claro, yo voy a dirigir la estrategia tecnológica, esto lo vamos a hacer a nivel mundial, ¿no? O sea, un montón de cosas. Y pues resulta que nuestro jefe, que en ese entonces era Gerardo Laviaga, de hecho Gerardo Laviaga tiene un tweet, o sea, si lo quieren seguir en Twitter, tiene un Twitter buenísimo, lleno de ocurrencias, ¿no? Y pues en ese entonces, pues a él lo nombran comisionado del IFAI y nos invita a trabajar con él. Decimos, oye, ¿sabes qué? Ustedes son parte de mi equipo, vénganse conmigo al IFAI, hay como buenas oportunidades. Y es ahí en ese entonces en donde literalmente, así
como este asunto de juventud, yo, ¿qué tendré ahí? Quizá 27 años, como este asunto de juventud, me decía, no, yo voy a ser multimillonario, o sea, ¿a qué me voy a trabajar al IFA? O sea, tengo una idea multimillonaria, o sea, el Netflix de los libros, y eso, pues no sucede, ya sabes, si me espero, no se va a lograr. Y entonces, ¿qué hacemos? Pues él se va, tanto yo como mi compañero de escuela, que se llama Alberto Lujambio, decidimos renunciar. Nos dan un bono de separación, se le llamaba, la verdad es que ni me acuerdo cómo se llamaba, pero pues básicamente era como un minifondito de ahorro que tú ponías dinero y el gobierno ponía otro tanto y te daban intereses, ¿no? Nos dan eso y decidimos aventarnos a desarrollar nuestra idea. ¿Y con quién nos decidimos aventar a desarrollar nuestra idea? Con las personas de TI que estaban trabajando en el Moodle. Y les decimos, oigan, queremos hacer este sistema, nosotros les podemos pagar su sueldo. ¿De dónde vamos a pagar su sueldo? Pues justamente de nuestros ahorros, o sea, no era de ningún otro lado. Conseguí que mi papá nos diera una esquina, así literalmente una esquina en su oficina. Mi papá era contador público y ahí también pueden ver un poquito de por qué también decidí estudiar el asunto contable. Ya sabes, él me decía, oye, los fiscalistas, ellos son... Bueno, me da una, ¿cómo se llama? Una esquina adentro de su oficina y pues comenzamos el desarrollo novelístico. Y pues, ¿cómo comenzó Novelistic? Pues literalmente, pues primero una página web, ¿no? Pudimos hacer un sistema en donde podían subir las personas algunos capítulos de sus libros y cositas así. Y aquí les viene una verdad que decimos poco, o sea, y tanto yo como mi ex socio decimos poco, pero ¿saben cuántos libros recibimos en ese entonces? Cero, cero, ni uno, ni uno, ni uno. Pero eso no nos impidió, así literalmente eso no nos impidió, así nosotros traíamos esta idea, fake it until you make it, ¿no? Fake it until you make it. Y entonces, ¿qué es fake it? Pues literalmente fake it. Ya sabes, o sea, nosotros poníamos en Twitter, oye, estamos recibiendo un montón de libros buenísimos y nos inventábamos quotes de libros que no existían. Pero los quotes, la verdad es que yo no los hacía. Mi ex socio, él hoy en día se dedica a hacer ghostwriting y edición de textos, o sea, él es un gran escritor. Entonces él veía, o sea, ponía quotes espectaculares, ¿no? O sea, yo decía, oye, ¿de dónde se te ocurrió esto, no? Y desde todo tipo de cuestiones, ¿no? Desde cuestiones de ciencia ficción, romance, o sea, él le pegaba a todo, ¿no? Entonces, eventualmente, nosotros seguimos abriendo y tratábamos de esperar a recibir más libros y seguimos con el avance de la plataforma. ¿Qué tipo de supervisión yo hacía en ese momento? Pues muy poca, porque no entendía nada, ¿no? Y literalmente la forma de desarrollo, la forma en la que estábamos haciendo ingeniería de software, no era, ya sabes, o sea, no estamos utilizando Git, estamos utilizando un disco en el cual nos compartíamos archivos, o sea, no era nada profesional lo que estábamos haciendo en ese entonces. Y pues eventualmente, pues ese fondo que nos dieron a mí y ese fondo que le dieron a mi socio, pues se nos acaba, ¿no? O sea, ya sabes, no teníamos el producto, teníamos un equipo que contratamos y pues no había dinero. Y recuerdo así, literalmente lo recuerdo pristino, ya sabes, hoy en día ya lo recuerdo como un sueño bonito, pero ya sabes, en ese entonces y muy cercano a ese entonces eran así como pesadillas el recordar ese día. Nos fuimos a caminar a la calle de Ámsterdam en la Hipódromo Condesa. Y ustedes saben que Ámsterdam es literalmente un circuito, es un círculo. Y le dimos una vuelta, le dimos dos vueltas, le dimos tres vueltas, les dimos cuatro vueltas, ¿no? Así como tratando de decir, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Oye, nos rendimos, cerramos la compañía, etcétera. Y yo la verdad es que no quería, o sea, ya sabes, o sea, por un lado, ya este era un asunto, les soy completamente sincero, casi de ego, ¿no? O sea, a ver, yo le dije a mi papá, a mi mamá, a mis amigos, a todos que voy a hacer esto, no puedo decirles, oye, pues, ¿qué creen? Ya no salió, ¿no? Entonces yo traía ahí un asunto de ego y le dije, pues mira, yo la verdad es de que ya más o menos aprendí cómo programar, o sea, un Hello World, ¿no? Y yo lo voy a mandar, yo lo voy a hacer, yo voy a hacer la plataforma y es más, la voy a hacer en un mes, ¿no? Nos quedaba todavía un poquitín de dinero si decidíamos tomar una decisión dura de literalmente, pues
ahora sí que achicar el equipo a 2 personas, ¿no? Yo y mi socio. Y digo, una decisión, no, nada, esto, ya sabes, si en algún momento les toca tomar esa decisión o en algún momento están del otro lado de la mesa, pues también les digo empatía, a nadie le gusta eso. Y digo, y si les gusta, pues están, y de todas maneras esto fue una bendición, porque estaban trabajando para un sadista, ¿no? O sea, ay, yo quiero despedir personas, o sea, ya, o sea, a nadie le gusta eso, ¿no? Pero bueno, tuvimos que hacerlo. Y esto, pues, ya sabes, yo ya no estaba estudiando, yo ya no estaba trabajando en ningún otro lado, y pues me daba 24/7 para dedicarme a tratar de desarrollar novelístico. Y entonces, ¿qué hice? Pues en entonces, pues no volví a sacar la suscripción en Udacity, sino que yo tenía un iPad y acababa de salir iTunes U, ¿no? En donde estaban los cursos de Stanford, estaban los cursos de MIT, etcétera, etcétera. Y pues por ahí, por azares del internet, ya sabes, encontré el PDF del curso, me metí a tomar el curso y ahora sí lo hice a conciencia, pero como no tienen idea, o sea, como no tienen idea, me despertaba a las 6 de la mañana a darle, me dormía a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana, o sea, estaba durmiendo 3, 4 horas, literalmente estudiando 24/7. Y todavía recuerdo el primer programa ya un poquitín complejo que hice, que fue un juego de ahorcados. Aprendí en Java, y ahora ya esto no era Python, estaba aprendiendo a programar en Java, y aprendí en Java pues a pintar imágenes, ¿no? Así como seguramente ustedes han aprendido en el mundo del browser a pintar cosas con HTML y CSS en el navegador, pues, puedes poner un círculo, puedes poner un cuadrado, puedes hacer que se mueva un poquito con animaciones de CSS, pues lo mismo sucede con Java, pero pues era otra librería, ¿no? O sea, en lugar de que lo hiciera yo en el browser, pues le daba doble clic al ejecutable y se me abría una pantallita y pues ahí se pintaba lo que yo había programado. Y lo que programé fue un juego que se llamaba Democracia Mexicana. O sea, para que vean, yo todavía tenía clavado esto. Y el juego de lo que se trataba era de que tenías que salvar a la democracia. ¿Salvar a la democracia de quién? Del PRI, ¿no? O sea, y entonces lo que sucedía es de que conforme se iba haciendo el ahorcado, pues el ahorcado era el peje, ¿no? Y las palabras que estaban preprogramadas, o sea, pues es un juego de ahorcados, ¿no? Entonces tú preprogramas ahí, ya sabes, aleatoriamente que te salen ciertas palabras, y eran así como constitucionalidad, legalidad, derechos humanos, o sea, esas eran las palabras que tú tenías que hacer y tenías que salvar la democracia. Si ganabas, pues ya salía el peje ahí como bailando. O sea, ¿qué es bailando? Pues le movía los brazos hacia el ladito. Y si no, aparecían Salinas y Peña Nieto con la canción de Peña Nieto, ¿no? Pero pues me encantó, ¿no? Y eso yo se lo empecé a enseñar a todos. O sea, para mí fue un hit, fue un hito. O sea, fue la cosa más divertida que yo había hecho hasta ese entonces. Y ya sabes, y atrásito de mi mente diciendo, oye, deberías estar programando Novelistic. O sea, ya sabes, ¿qué estás haciendo aquí? ¿No? Con estos juegos. Pero bueno, pues eventualmente salió y programé un par de jueguitos adicionales. Terminé el curso de principio a fin. Hice el 100% de los ejercicios sin que me faltara ninguno, o sea, los ejercicios del libro, ya sabes, y estos libros universitarios, así chonchos, ¿no? El 100% de los libros, digo, de los ejercicios, y termino y digo, oye, ¿y ahora cómo voy a hacer novelística? ¿No? O sea, yo ya sabía hacer jueguitos, pero pues novelística era una plataforma web, etcétera, y yo decía, ¿cómo esto me va a servir para hacer novelística? Y entonces dije, bueno, a ver, lo que tengo que hacer es saber algo de web development, ¿no? O sea, ya más o menos, yo siempre mantengo una lista de cosas que tengo que aprender, ¿no? Y en ese entonces, pues decía, ya sabes, en esta lista yo había puesto CSS, JavaScript, HTML, ya sabes, varias cositas. Y yo recordaba el dolor que me había costado el poder aprender Java y decía, oye, otro lenguaje, o sea, debí haber aprendido JavaScript desde el principio, ¿no? O sea, ¿qué voy a hacer ahora? Dije, bueno, ni modo. Toca comenzar a meterme a esto. Y la segunda cosa que hice fue descargar un libro de web development, ya sabes, de hace muchísimos años, en donde nos enseñaban a utilizar un framework de programa de desarrollo web que se llamaba Struts 2.
Y Struts 2 no es, ya sabes, ni cercano a lo que tenemos hoy en día, que tenemos Angular, tenemos Vue, tenemos React, o sea, frameworks súper buenos, súper capaces, etcétera. No, esto era, ya sabes, una joya del pasado, ¿no? De hecho, todavía pueden ahí, si quieren ver Struts, creo que pertenece a Apache, ¿no? Pero bueno, pues empecé a leer el libro, más o menos entendí esta idea de que pues yo le ponía una URL y dependiendo la URL me ejecutaba un pedazo de código y este pedazo de código tenía que regresar ciertas variables que se metían adentro de un template. Entonces entendí esta cosa, ¿no? URLs que ejecutan una función, una clase en Java, ¿no? Específicamente, y que tenían un pedacito de un template en donde yo le decía return un array que en Java era un hash map y yo podía poner ahí, ya sabes, algunas modificaciones. Y jaló. Yo decía, wow, esto está genial, ¿no? O sea, me encanta cómo está funcionando. Y lo seguimos desarrollando, ¿no? Y eventualmente ya me gustó mucho esta parte de CSS, copié ahí algunas cosas de cómo se veían en Twitter, con las imágenes de los usuarios, con los nombres de los usuarios. Podía yo mandar, ya sabes, cierta información y esta información se guardaba, pero pues en ese entonces pues yo nada más sabía un poquito de HTML, un poquito de CSS, más o menos lo de struts y ya, ¿no? Entonces, ¿dónde guardaba toda esta información? En un hash map. O sea, literalmente todos los comentarios, los libros que subían, las renderizaciones, o sea, todo estaba guardado en un hash map. Entonces, ¿qué significaba? A ver, denme un segundito. Ya. ¿Qué significaba esto? Ah, mira, por ahí pusieron el de struts apache.org, ¿no? Pero ¿y qué se necesitaban conocimientos previos para el curso? No, era un curso one-on-one. O sea, la idea era comenzar desde cero, ¿no? O sea, muy similar a los cursos introductorios de cinta blanca de DBF, igualito, ¿no? O sea, de hecho, les soy sincero, los cursos introductorios de DBF son muchos mejores que el curso que yo tomé. Pero déjenme seguirles contando, porque esto fue así una cosa súper rara. Yo tenía la plataforma que estaba ya arriba, o sea, teníamos una plataforma que fue la que nos dejaron. Yo quería ya sacar la plataforma no, ya mucho mejor, que es lo que tenía la plataforma que ya estaba arriba, que nos dejaron previo a que tuviéramos que tomar esta decisión, pues permitía subir, ya sabes, generar un usuario y subir algunos capítulos y ya, ¿no? Pero pues ya teníamos unas dos, denme un segundito, unas 2,000, 3,000 personas. Teníamos unas 2,000, 3,000 personas que se habían subido ya a esta plataforma. Y entonces fuimos, y que de hecho, creo que mañana es el Super Happy Dev House, ¿no? Entonces fuimos a un Super Happy Dev House y ahí conocimos a las personas de 500. Y literalmente, pues empezamos a platicar con ellos, le dijimos, no, pues nosotros traemos una empresa que ya tiene 3,000 personas arriba, se dedica a la publicación de libros, etcétera, etcétera. Nos dijeron, oye, platícame, vamos a platicar un poquito más. Empezamos a platicar, empezamos a tener ahí, ya sabes, como un par de charlas previas y nos dijeron, oye, ¿por qué no aplican, no? Al acelerador de 500. Acuérdense que yo tenía una nueva versión que no tenía bases de datos, o sea, no tenía ni MySQL, no tenía nada, o sea, no tenía bases de datos, tenía un hash map que guardaba toda la información, entonces cada vez que yo apagaba el software, desaparecía toda la información, ¿por qué? Porque estaba en memoria, ¿no? Pero pues bueno, ¿qué sucede? Que nos invierten. Y entonces nos invierten dinero y nos dan así literalmente dinero y yo digo, wow, o sea, ya sabes, tenemos otra vez dinero, ahora esto tiene que ser súper real ahora, ¿no? Y pues seguimos ahí con el desarrollo y pues eventualmente así como no les miento, 3 días antes de que habíamos quedado que lo íbamos a sacar, porque ya teníamos como las funcionalidades, etcétera, pues digo, oye, pues sí tengo que hacer esto, ya sabes, en algún lugar, ¿no? O sea, para que se guarde, o sea, yo ya no puedo seguir engañando a las personas de tener mi computadora prendida 3 días y el software ahí andando para decir, mira, ya se guarda, etcétera, ¿no? Pues utilizamos, o sea, tal cual en ese entonces, utilicé una librería que me permitía guardar cosas dentro de una base de datos, la generé como me dio a entender,
ya sabes, en ese entonces lo que podía entender, pero jaló, ¿no? Y no nada más jaló, eventualmente agarré y mi software, que ya sabes, o sea, hoy en día tenemos VS Code y tenemos así IDE súper buenísimos. Yo tenía una cosa que se llamaba Eclipse, ¿no? Entonces yo desarrollaba en una cosa que se llamaba Eclipse, pero me permitía exportar mis clases de Java en un archivo .war. Y Amazon, AWS, tenía en ese entonces un producto que se llamaba Elastic Beanstalk, ¿no? Entonces, donde tú le subías el WAR y ellos eventualmente se dedicaban a poderte dar así una URL y luego tú le podías poner ahí tu dominio que eventualmente compramos, que se llama Novelistic, y pues jaló y salió, ¿no? Y esto pues nos llevó a tener un producto que estaba arriba, que tenía base de datos, estaba convertido en la nube, ya sabes, o sea, ¿cómo lo logré? No tengo idea. Obviamente no fue un mes, me tardé 6 meses, ¿no? O sea, todo esto sucedió en el periodo de 6 meses, el aprender, el tratar de desarrollarlo, etcétera, que se recibiera la inversión. Y esto nos permitió, pues, contratar un equipo nuevamente, empezarlo a desarrollar y comenzar a desarrollar Novelistic. Y pues seguimos desarrollándolo. Luego con eso, ya sabes, yo siempre he sido fan de las tecnologías de Google y pues me topé con que existía un nuevo lenguaje de programación que se llamaba Dart, que se parecía entre Java y JavaScript, ¿no? Yo todavía le seguía teniendo miedo a JavaScript, o sea, para que se den una idea. Entonces yo dije, bueno, pues si esto es para la web y es de Google, es el futuro, vamos a hacerlo en Dart. Y reescribimos todo en Dart. ¿Jaló? Jaló, ¿no? Pero pues no había librerías, no había, o sea, teníamos que hacer todo, o sea, fue un verdadero desastre. Ese quizás sea uno de los errores que les quiero compartir, que si les gustan, o sea, siempre tienen que tener un lenguaje de programación que yo le llamo los esotéricos, ¿no? Que te ayudan a entender cómo funcionan otros lenguajes que son nuevos, etcétera, pero nunca los llevas a producción, ¿no? O sea, eso no los llevas a producción. Y bueno, pues en ese contexto, nuevamente me topo con Python, amé Python, me volví fan de Python, o sea, y aquí nuevamente regresando a la pregunta que nos había hecho Cedric, me volví fan de Python, me pareció espectacular, empecé a hacer como pruebas en el fin de semana, en las noches, me generé una paginita para guardar según yo mis notas, ¿no? Obviamente no era un producto, era como algo para mí, lo subí a Penguin y me volvió loco, o sea, esto me volvió loco y me enamoré. Y entonces, pues seguí dándole. Y digo, ya sabes, les puedo contar como muchas más historias, pero pues para hacerlo un poquito más corto, porque ya estamos avanzando un poquito en el tiempo, pues eventualmente Novelistic falló. ¿Por qué falló? Pues porque nunca encontramos un modelo de negocio, levantamos una segunda ronda de financiamiento, o sea, ya sabes, nos gastamos un dineral, o sea, son de las cosas que uno dice, bueno, ya sabes, está bien. Está bien. Supongo que cuando uno no sabe, a veces tiene mucho más valor. Yo hoy en día, ya sabes, si no tuviera un producto súper bien armado, etcétera, ni siquiera me atrevería a hablar con los venture capitalists, pero pues en ese entonces, pues yo iba y decía lo que pensaba, ¿no? Pero eventualmente falló. Y eso me llevó así como una reflexión muy, muy fuerte de qué es lo que yo quería hacer con mi vida, ¿no? Porque yo, pues, tenía una carrera como abogado, tenía un par de años que le había entrado a la ingeniería de software y en el contexto del fallo, pues existe siempre la puerta de regreso, ¿no? O sea, siempre puedes, pues reaplicar y decir, bueno, pues ya voy a seguir siendo abogado, esto no jaló, ni modo. Pero eso no es lo que yo quería. Entonces, cuando veía ya sabes, yo estaba en LinkedIn, literalmente le estaba viendo en LinkedIn, y aquí va a venir con una historia de DBF bien interesante, ¿no? Estaba yo viendo en LinkedIn cuestiones de abogados, cuestiones de programadores, cuestiones de abogados, cuestiones de programadores. Se me ocurre mandar mi CV a Google, no me responden, o sea, ¿cómo vas a aplicar en ese entonces a Google? No me responden. Y eventualmente me contactan de una empresa que se llama YouNoodle. ¿Y saben por qué me contactaron de una empresa que se llama YouNoodle? Porque las personas de DBF me recomendaron.
yo ya los había conocido, estábamos, o sea, ya sabes, siempre me ha gustado como generar un poquito de comunidad. Enrique, que todavía está ahí con ustedes, le encantaba la comunidad, él era GDG de Android y había hecho, creo que era Androidland, se llamaba, no me acuerdo cómo se llamaban sus comunidades pasadas, y ahí nos habíamos conocido y nos habíamos hecho buenos amigos. Todavía Enrique, y aquí Enrique, si ves esto, perdóname, pero Enrique no era la persona esbelta que ustedes conocen el día de hoy, ¿no? O sea, todavía no le había entrado a la natación, ¿no? Pero pues me recomendó, y las personas de YouNoodle me buscan. Hago el proceso de entrevista y me extienden una oferta como ingeniero de software. Y digo, este es un breaking point. O sea, esto es lo que quiero, es una empresa de San Francisco, yo puedo trabajar desde México, me encanta la idea, ¿no? Y ahí, ya sabes, este es un tipo de agradecimiento que yo le tengo a Quique de siempre, porque estaba justamente yo en esta coyuntura de regresar al mundo del derecho o continuar como ingeniero de software. Y justamente al entrar a esta empresa, pues me empiezo a codear ya con otros ingenieros de software, empiezo a aprender muchas más técnicas, el nivel de programación era mucho más alto, ¿no? Mucho más colaborativo y eventualmente empezó a haber una tendencia de poder crecer el equipo en México. Me tocó llevar ese crecimiento y el que era el Head of Engineering sale de la compañía y me dan la posibilidad de yo ser el Head of Engineering, ¿ok? Funciona muy bien y YouNoodle, pues ya sabes, crecimos el software, crecimos el negocio, hicimos una migración a Google en algunos de los subsistemas de Google Cloud, empezamos a entrenar nuestros primeros modelos de Machine Learning y pues yo quedé así como encantado, ¿no? Y me encantaba la ingeniería de software. Y de repente, literalmente, escucho que en Platzi estaban buscando un head of education, un nuevo head of education, y digo, bueno, pues eso me encanta a mí, o sea, yo he dado cursos en línea, ya en ese entonces había dado mi primer curso de Python, introductorio, tenía buena relación con el equipo de Platzi, y pues comencé un proceso de entrevistas, ya sabes, Freddy vino a México, platicamos, llegó tardísimo a la cena, yo digo, al desayuno, yo estaba así como, pues estás en un contexto de entrevista, ¿no? Obviamente, cualquier minuto, y eso, si en algún momento les toca entrevistar a otra persona, sean muy conscientes que las personas están muy nerviosas, ¿no? O sea, entonces siempre trata de ser puntual, etcétera, ¿no? Pero bueno, pues llego 45 minutos tarde, yo no sabía qué hacer, o sea, me dejaron plantado, o sea, ya sabes, ¿qué voy a hacer? Ya no, y te empiezas a hacer ideas, ya no les interesa, bla, 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 ¿no? Pero tuvimos una conversación espectacular, ¿no? O sea, de cuál era algunas de las visiones que yo tenía para ese puesto, de cómo podíamos colaborar juntos, de cuáles eran las perspectivas de crecimiento de la compañía en ese entonces. Era mucho más chiquita que ahorita, ¿no? Platzi ha crecido de manera espectacular en los últimos años. Y bueno, me dan la oferta, me voy a Colombia, porque el puesto era en Colombia, en los headquarters de Platzi, y estoy ahí un par de meses, ya sabes, en Colombia tratando de buscar casa. Muchos de ustedes a lo mejor conocen a Erika Luna. Erika Luna es mi esposa. Ella también trabaja en Platzi y ella todavía no había venido a Colombia, ¿no? Entonces yo estaba viviendo en un hotel, viví en un hotel durante 2 meses y eventualmente conseguimos una casita. Estábamos todos felices y ¡pum! Pandemia, ¿no? Entonces, pues, ¿a qué me fui a Colombia? A estar encerrado 2 años, ¿no? O sea, literalmente estuve ahí encerrado año y cacho. En esa casa, ¿no? Ahí nos tocó, Colombia tiene unas, bueno, Bogotá tiene una vista a las montañas muy bonitas, entonces tenía una vista a la montaña muy bonita, ¿no? Pero fuera de eso estaba súper encerrado, ¿no? Y ahí ya les podré contar un montón más de historias ahí de Bogotá, de cómo me tocó gas lacrimógeno, una vez ahí que echaron gas lacrimógeno y ya sabes, se siente horrible, horrible, ¿no? Me tocó el cacerolazo, ya sabes, toque de queda, o sea, yo nunca había vivido un toque de queda, y ahí como que se me levantó mi asunto de abogado, dije, a ver, o sea, ¿en qué mundo el Poder Ejecutivo puede limitar mis derechos de movilidad, que son, pero bueno, ¿no? Funciona bien Platzi, crecemos al equipo, lo dividimos, eventualmente lo dividimos en especializaciones y es ahí donde me clavo con el asunto de Computer Science, ¿no? O sea, previo a esto,
yo estaba muy clavado con el asunto de ingeniería de software, cómo construir sistemas escalables, cómo iterarlos, cómo hacer sistemas en los cuales varias personas puedan colaborar, cómo hacer código limpio, código manejable, etcétera, pero no me había metido yo mucho al asunto de computer science. Y entonces, estando en Platzi, pues me enamoro de todas las posibilidades de computer science, y hasta si sigo tenía ahí mi lista, solo que ahí en lugar de decir CSS, HTML, pues ahora decía algoritmos, sistemas operativos, ¿no? Varias cositas ahí de lenguajes de programación, de computer science. ¿Y qué sucede? Pues termino desarrollando un lenguaje de programación completamente en español. Literalmente me eché el Lexer, el parser, el intérprete, el REPL, ¿no? Por ahí lo pueden buscar en GitHub. Si le ponen JDROST y GitHub, por ahí deben encontrar el lenguaje de programación, ¿no? Y había hecho ya un par de cositas open source también por ahí, una serie de librerías para Flask, que te convertían tus respuestas en HTTP2 y podías hacer push para que fuera mucho más rápido tu sistema, ¿no? Siempre me ha interesado esta idea de que las plataformas que yo hago tienen que ser así como súper performance, súper limpias. Ya sabes, me gusta mi craftsmanship, ¿no? O sea, me gusta sentir, ya sabes, así me imagino como ya sabes, a lo mejor los herreros o los carpinteros que, ya sabes, que ven una mesa y dicen, oye, qué hermosura, qué buen corte, qué barniz, ¿no? Pues a mí es lo mismo con los sistemas que desarrollo, ¿no? Y bueno, funciona, pero en ese contexto, ya sabes, ya estando todavía en pandemia, todavía en Platzi, etcétera, pues me buscan ahora sí de Google, ¿no? Ese CV que había mandado hace muchísimos años, pues ya sabes, Google nunca olvida, ¿no? Y pues de repente me buscan de Google personas que yo ya había conocido a lo largo de estos años en comunidades, en trabajos previos, también ya estaban trabajando en Google, me dan la posibilidad de recomendarme, hago el proceso de entrevistas, un proceso de 6 meses, ¿no? Y eso es estándar en Google, o sea, ya sabes, si aplicas, tienes que pensar que va a suceder aproximadamente entre 3 y 6 meses el proceso. Aplico y me dicen, órale, va. Y bueno, pues toca que entre a Google, ¿no? O sea, ya por suerte ya había hecho la parte de Computer Science, porque sí te preguntan cuestiones de algoritmias, o sea, sí te preguntan estos asuntos de Jern, y ahorita, ya sabes, quizá también si quieren les puedo platicar de cuál es el proceso de entrevista de Google, ¿no? Si es algo que les interesa. Pero bueno, pues me ofrecen, me dan relocation, me regreso a México y comienzo a trabajar en Google. Y la verdad es que me empieza a ir muy bien. ¿Por qué? Pues porque me encanta. Ya sabes, yo ya también estaba enamorado de toda la parte de tecnologías de cloud. Yo participé en un programa que se llama Google Developer Experts y yo era Google Developer Expert ya en ese entonces para cloud. Y entonces, pues ya empecé a trabajar en Google. Ya sabes, me empieza a ir muy bien, todo remoto. Por aquí debo tener, miren, denme un segundito. Porque esto sí es cierto, ya sabes, cuando entras te regalan tu gorrita de Nugler, ¿no? Entonces, estoy ahí y de repente el equipo empieza a crecer y se da la oportunidad de aplicar a un puesto de management. Y pues decido aplicar. Cuando tú aplicas hacia un puesto interno dentro de Google, pues compites contra todas las personas que están aplicando también de fuera. Entonces paso por el proceso de entrevistas nuevamente y pues resulta que me dijeron que sí, ¿no? Y es ahí en donde estoy ahorita, ¿no? Justamente ya estoy como Customer Engineering Manager dentro de Google México. Y en pocas, y ahora sí que, ya sabes, de pocas palabras, el hombre lleva hablando 50 minutos, ¿no? Ya sabes, en un periodo corto de tiempo, pues esa es parte de la historia de cómo di un salto hacia el mundo de la ingeniería, cómo comencé a trabajar desarrollando software y cómo eventualmente se me han abierto algunas oportunidades, literalmente, ya lo saben, por las conexiones que ha ido desarrollando a lo largo de este tiempo. Entonces, y nuevamente, ya sabes, Quique, ahora sí que un abrazo porque me salvaste en esa coyuntura tan dura en la cual yo estaba en ese entonces. Y bueno, pues
pues no me queda, ya sabes, quizá decirles un par de tips o aprendizajes que pueden salir de esta historia, ¿no? El primero es, nunca subestimes el poder de los proyectos que tú desarrollas, ¿ok? Los proyectos te sirven para obtener experiencia, para poder mostrar esta experiencia y eventualmente para poder literalmente llegar a siguientes niveles, porque te vas a topar con los problemas de manera específica, ¿no? Y ahí esto lo retomo con el primer comentario. La computadora es maravillosa, ¿no? Porque nos da ciclos de aprendizaje muy rápidos. Cuando tú te equivocas, de inmediato te dice dónde te equivocas, o sea, te dice que te equivocaste, te dice el archivo, te dice la línea, te dice la columna, te dice el tipo de error, o sea, ya sabes, el mejor coach de la historia, ¿no? O sea, cuando yo me equivocaba en el derecho, pues tenían que pasar 3 meses, 6 meses, 2 años, 5 años antes de saber si había un error de forma que yo había metido, ¿no? Aquí tú lo tienes de inmediato, entonces proyectos, muchos proyectos, vuélvelos open source, empápate de literalmente, por un lado, la ambición de lograr y querer construir algo de la nada, y por otro lado, del proceso iterativo de aprendizaje que te da construir estos proyectos. ¿Y cuáles pueden ser estos proyectos? Lo que se te ocurra, ya sabes, o sea, pueden ser juegos, ¿no? O sea, y juegos ahí, ya sabes, pues a mí me tocó hacer democracia mexicana, ¿no? Pero pues a lo mejor, por ejemplo, a nuestro amigo que quiere aprender Python, pues puede ser RH total, ¿no? O sea, ya sabes, un perfilamiento de, ya sabes, de tarjetas de béisbol de las personas, ¿no? No sé, o sea, lo que se te ocurra. Pero más allá del proyecto, lo que importa es el aprendizaje que vas a tener, porque te vas a topar realmente con los errores de la vida real, ¿no? Y esto es muy raro en cualquier otra disciplina, que nosotros como ingenieros de software podemos literalmente comenzar a desarrollar y toparnos con los errores que vamos a toparnos en el trabajo antes de entrar al trabajo y podernos volver mejores, ¿no? El segundo es entrar a comunidad. La idea del ingeniero que está en un sótano, que hay papitas, ya sabes, regadas por todos lados, que no ha hablado con nadie en 15 años y que sale con una idea brillante, es buenísima para las películas, buenísima para las series, buenísima para, ya sabes, mostrar historias, pero no en la realidad. Los ingenieros somos personas altamente colaborativas. O sea, y velo de esta manera, una sola persona puede construir una casa bonita, ¿no? O sea, literalmente, pues puede agarrar y puede, pues poner el cemento y dedicarle 2, 3 años y se construye su casita, ¿no? Muchas personas se construyen su casita. Pero si tú quieres construir una torre mayor, no importa la cantidad de esfuerzo que le pongas, tú solito no puedes construir torres mayores. Y cuando tú quieres construir un sistema complejo, justamente son estas torres mayores y las tienes que hacer en equipo. Entonces tienes que aprender a colaborar de manera eficiente, tienes que poder generar comunidad, porque muchos de los errores también, pues puedes de alguna manera acelerar tu aprendizaje al tener otras personas a tu alrededor que ya se toparon con ese error y que te pueden guiar, ¿no? Entonces, el asunto, y además, y ya sabes, si lo vimos aquí, y además te abre puertas. ¿Cómo entré a Google? Con comunidad. ¿Cómo entré a YouNoodle? Con comunidad, ¿no? O sea, fue la comunidad la que me dio esas network, esas posibilidades de poder aplicar a estas empresas y que te recomendaran. Entonces, no subestimen el asunto social de generar network de personas con ustedes. Siempre busquen un mentor y siempre sean el mentor de alguien. No, ya sabes, nadie, o sea, nosotros todos estamos en un espectro de conocimiento. Entonces, siempre hay alguien del cual puedes aprender y siempre hay alguien al cual tú le puedes enseñar. Entonces, comunidad y buscar estos mentores que normalmente nacen de la comunidad. Y por último, pues ya sabes, yo tuve mucha suerte, muchísima suerte. O sea, esto sí es un asunto de suerte, pero también no subestimen el asunto económico. La verdad es de que cuando tú tienes un ahorradito ahí al ladito y te avientas a hacer un proyecto de alta incertidumbre, ese ahorradito es principalmente la cosa que te ayuda a ir hacia adelante.
Cuando tú no tienes nada y tienes todo que perder, rara vez te vas a aventar del cliff, ¿no? O sea piensa, o sea, si tú estás, o sea, imagínate si te vas a echar paracaídas, ¿te echarías de paracaídas sin paracaídas? Pues, pues a lo mejor algún loquillo por ahí, ¿no? O sea, ya sabes, no sé, pero en realidad siempre debes tener este paracaídas porque eso lo que te da es el valor para aventarte a hacer cosas de altísima incertidumbre, ¿no? Entonces, ya sabes, tratando de recapitular y de poder, ya sabes, ver en esta historia de algunos de los aprendizajes, recuerden, proyecto, comunidad, preparación económica y unas ganas infinitas de seguir aprendiendo, ¿no? Porque en el momento en el cual tú estás trabajando en la ingeniería de software, en el momento en el cual tú estás trabajando en computer science, estás trabajando básicamente en el filo del conocimiento humano. Entonces, todo va a ser nuevo. Y ya sabes, y lo que sabes hoy va a cambiar, ¿no? En el futuro. O sea, a lo largo de estos 10 años, pues me ha tocado ver y nacer frameworks, ver y nacer lenguajes de programación, ver y nacer plataformas de desarrollo. O sea, esto cambia todo el tiempo. Entonces, hoy en día, en mi labor, ya sabes, dentro de Google, yo tengo que estudiar todos los días, todos los días. Entonces, este es un asunto permanente y un hambre permanente que debes tener. Y esto, ya sabes, si lo unes y lo aplicas bien, y la verdad es de que tengo que decir que estando dentro de DBF ya tienes muchas de estas herramientas, tienes mentores, tienes comunidad, tienes network, ya sabes, eventualmente puedes generar cierta ahorro antes de que decidas hacer el salto, o puedes conseguir trabajo directamente, lo cual te evita el tener que tener este nivel de incertidumbre, ¿no? O sea, vas a tener una carrera exitosa. Y el último punto, antes ya sabes de cerrar y abrirlo a preguntas y respuestas, es que sepas, o sea, literalmente que sepas que estás en una posición privilegiada porque existe tanta demanda, tanta necesidad de personas con los skills que estás aprendiendo hoy en día, que el conseguir trabajo va a ser, ya sabes, relativamente sencillo. O sea, nunca es fácil, nunca es fácil. Pero si lo comparas contra un mercado que está completamente saturado, pues ahí es mucho más difícil. Aquí tú tienes que poder demostrar tu conocimiento. No importa si estudiaste en la universidad, no importa. Si tú demuestras que sabes realizar el trabajo, tienes garantizado una chamba de gran nivel salarial y que te va a ayudar a crecer en quizá una de las industrias más innovadoras y más bonitas que han surgido a la historia, dentro de la historia de la humanidad, ¿no? Y pues bueno, Víctor, con esto doy así, ya sabes, un pequeño overview de cómo me fue en la feria y no sé si hay alguna pregunta de alguno de nuestros estudiantes que quieras que comencemos. Primero que nada, agradecerte, de verdad. Como tú dices, con pequeñas palabras, resumiste como tu inicio de una carrera viniendo de otra carrera a tecnología, entrar a la tecnología, lo cual estoy seguro que podríamos pasarnos de verdad muchísimo más tiempo hablando, porque seguramente hay más cosas. Agradecerte nuevamente porque compartir justamente este tipo de cosas estando en línea de repente es complicado, ¿no? A pesar de que eh, con nuestros alumnos vemos, digo, tienen clases 2 veces por semana, o sea, literal, nos vemos entre semana, a veces estos espacios se agradecen, entonces, gracias por eso. Digo, esta es la invitación, obviamente, para que hagan sus preguntas, ya lo escucharon por parte de David. Hay una de aquí de Ana, es complicado a veces porque no necesariamente es el nombre de la persona aquí, el ID, pero dice, ¿qué recomienda para generar este tipo de redes de colaboración? ¿Cómo las eliges? ¿Cómo contactas a un mentor? Digo, a lo mejor ahorita me puedes decir como lo que piensas y también aquí pues iremos dando pues, cosas, ¿no? O sea, de BF, ahí de estos servicios de BF, pero cuéntanos, por favor. Sí, mira, o sea, al final del día existen muchas redes profesionales. O sea, los doctores tienen sus networks. De hecho, a ellos lo que les gusta mucho es hacer estos como retiros en donde se platican, ¿no? Entonces, hay mucho asunto de redes profesionales y específicamente dentro del mundo de desarrollo, pues existen muchos lugares en donde se pueden hacer comunidad.
Dentro de DBF tienen una comunidad extraordinaria. De hecho, ahorita estamos en el contexto de una comunidad. Existen los GDGs, los Google Developer Groups, que también tienen comunidad, los Developer Circles de Facebook, la parte de Developer Experts de Microsoft, ¿no? Entonces hay muchas comunidades ya andando. Y estas literalmente las puedes buscar en internet. Te digo, el mismo día de mañana está el Super Happy Dev House, que fue en donde yo conocí a las personas de 500 Startups, ¿no? O sea, a ver, yo fui literalmente a tratar de entender y de resolver unas dudas que yo tenía con respecto del software y terminé conociendo a VCs que me metieron dinero, ¿no? Entonces el primer asunto es literalmente agarrar y salir de casa. Ahora, eso se decía mucho más fácil antes, ¿no? Ahorita sí, ciertamente hay como más complicaciones y todo, pero afortunadamente ya estamos comenzando a reactivar mucho de toda esta maquinaria comunitaria y de relacionamiento que existía previo a la pandemia. Y también afortunadamente, pues ya tenemos vacunas, ya estamos en rangos de edades, ojalá no tengas, ya sabes, comorbilidades ni nada de esto, pero estamos en rangos de edades que nos permiten asumir que existe un riesgo menor de mortalidad en términos de lo que antes era la pandemia, ¿no? Entonces, ciertamente ya todos estamos regresando a las oficinas hoy en día y la cantidad de contagios y de muertes, pues la verdad es que es mucho más baja. Entonces, lo que te digo es, busca estas comunidades y esto te va a abrir la posibilidad a estar con muchas personas. Oye, ¿y cómo me acerco a las personas si no conozco a nadie? Un asunto humano, ¿no? Siempre los humanos, de repente tú vas a ver circulito acá, circulito allá, circulito en la izquierda, ¿no? ¿Y qué haces? Pues vas y te acercas y empiezas a escuchar, ¿no? Y ves que las personas, ya sabes, están hablando y pues diles, oye, hola, yo vengo de tal lado, etcétera, y quiero hacer una pregunta. Y es una pregunta y se conocen y se intercambian, ya sabes, contactos y básicamente te relacionas. Ahora, ¿cómo escoges a un mentor? Principalmente tiene que ser una persona que tú admiras y que está dispuesta a ayudarte, ¿ok? Y sobre todo alguien al que le quieras aprender. No necesariamente, ya sabes, o sea, quizá el asunto de mentor ha llevado a su nivel máximo es literalmente el maestro Jedi y el Padawan, ¿no? Pero eso es raro porque pues ahí ya sabes, ahí estamos haciendo uno a uno y en realidad tienes que desarrollarlo, ¿no? Entonces, si tú quieres este modelo de mentoría, ya sabes, de maestro y padawan, pues el trabajo es un gran lugar para poderlo hacer, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ahí normalmente tú agarras, encuentras a una persona senior, ya sabes, se van a comer juntos y justamente a la hora de la comida, en los cafés, o luego tienen one-on-one, se pueden hacer las preguntas y poquito a poquito te van ayudando a ir desarrollando tus diferentes habilidades y tus diferentes skill sets, ¿no? Entonces, un asunto de mentor significa mucho trabajo, no tanto del mentor, del mentí, de la persona que está siendo mentoreada, de buscar, de preguntar, de estar echado para adelante, de literalmente llamar la atención de la persona y darle esta satisfacción de que lo está viendo y ayudando a crecer. ¿Ok? Entonces, tienes que ser súper proactivo, súper proactiva al momento de llevarte con un mentor. Y te voy a decir quizá el último punto. Estas cosas se dan casi de manera natural, ¿no? O sea, ahora sí que como decía mi señora madre, las jirafas se juntan con las jirafas, los leones con los leones, ¿no? Etcétera, etcétera. Y entonces tú naturalmente vas a encontrar con quién te sientes cómodo o cómoda, con quién sientes que estás aprendiendo y este tipo de relación quizá no siempre se le pone nombre, ay, tú eres mi mentor y yo soy tu mentí, ¿no? Etcétera, etcétera, pero naturalmente se da, ¿ok? Y bueno, y quizá el último punto es de que una vez que tú generaste ya esta relación en donde te están viendo crecer, en donde te dan recomendaciones, las aplicas, regresas con más dudas, etcétera, etcétera, pues hace que las personas que tienen, ya sabes, cierto conocimiento, cierta experiencia mayor que tú, pues te empiecen a recomendar. ¿Por qué? Pues porque te tienen aquí en la mente. Y entonces una recomendación de una persona senior que pones un nombre por ti vale oro, oro. O sea, no puedo explicarte, ya sabes, pues a lo mejor nuestro amigo de RH, ya sabes, sí te lo puede explicar, pero cuando tú vas a aplicar un trabajo
Si tú presentas tu CV y te vas, y viene otra persona que viene recomendada de alguien senior de esa empresa o de amigo de un CEO de esa empresa y pone su nombre por ti, tienes unas posibilidades muchísimo más altas de poder obtener ese trabajo o poder obtener esa posición. Entonces, este es un trabajo permanente, ¿no? Y la segunda, pues siempre apoyan, ya sabes, oye, ¿cómo tú empiezas a mentorear a otras personas? Ofréceles la mano. Ya sabes, siempre hay algo que tú puedes ofrecer. O sea, hay tantas cosas que se deben aprender, ya sabes, el universo de cosas que debes saber. Bueno, el universo de cosas que se pueden saber comparado con el universo de cosas que de hecho sabemos, hay una diferencia enorme, ¿no? Entonces, uno puede aprender de todos. O sea, literalmente, pregúntense todos los días, ¿qué puedo aprender de Víctor? ¿Qué puedo aprender de David? ¿Qué puedo aprender de la persona que está sentada junto a mí? Y si tienes esta mentalidad abierta y esta aproximación de curiosidad, etcétera, pues yo lo único que vaticino o que te garantizo es de que se te van a abrir muchas más puertas. ¿Ok? Todas van a ser las puertas correctas, o es la puerta que tú quieres. A veces sí, a veces no. Esa ya va a ser gran parte de tu labor de poder materializar ese futuro deseable que tú ves hacia adelante, ¿no? Pero bueno, este es quizá un par de, hay como recomendaciones y bueno, pues si quieren platicar un poquito más de esto, pues también estoy así como disponible en redes sociales y cositas así de cómo podemos buscar más mentores, comunidad, etcétera, etcétera. Exacto, buenísimo. Pues David, si pudieras ponernos mientras tu LinkedIn por acá en el chat de, bueno, ahorita yo se los paso, pero también comentarles, o sea, como digo, ¿a quién podrían a lo mejor ustedes contra- contactar como mentores o podrían incluso acercarse en este tipo? Pues justamente lo que buscamos en DBF, o sea, y aprovechen mucho que las clases tienen 2 en 6 conectados siempre. O sea, literal, quienes dan clases están ahí con ustedes. Entonces, busquen en sus senseis esta como, o primer acercamiento a un mentor. De verdad, no, digo, tal vez no conocen, pero de verdad es de gran, gran valor tener a 2 personas que se dedican a esto conectadas en su salón. Entonces, acérquense con ellos y aprovechen las asesorías, ¿no? Los senseis tienen la obligación de darles a ustedes tiempo fuera de clase, estos 30 minutos al día que dan clases, tienen ellos la obligación, entonces explótenlo. Digo, nosotros no podemos decirles vayan a las asesorías porque ustedes las tienen que pedir, pídanlas. Y ahí pues es una muy buena oportunidad, ¿no? Tenemos canales, tenemos un Slack gigante, tenemos un Discord, aprovechémoslo, ¿no? Es como una invitación siempre que hacemos cada 8 días en las masterclasses, porque justo son de gran valor estos espacios, ¿no? Que literal ya tenemos abiertos aquí en DBF. Eh, entonces, bueno, hay una pregunta que me gustaría hacerte, David, que es, ¿cómo se llama? ¿Cómo trabajaste tú el hecho digo, de ser como autodidacta? Digo, no somos autodidactas, nadie aprende como solito o no es como que te agarres un libro y ya lo leas y pum, se hace la magia, sino más bien, aparte de los cursos que nos comentaste ahorita que tomaba, los cursos donde te aventaste todos los ejercicios, hiciste todos los proyectos, em, ¿cómo de repente, cómo encontrar estos espacios para seguir pues formándote un poco fuera de, pues no sé, de la escuela, de tu curso, del libro que estés como consultando en el momento? Buenísima pregunta, Víctor. Y antes de responderte, neta, qué bueno que lo dijiste. O sea, quiero reforzar esta última idea que dijiste. Pues tus profesores son tus primeros mentores, ¿no? O sea, tus senseis, o sea, ellos son así como un gran punto de apoyo, ¿no? Entonces, quería como reforzar eso porque sí, no comenté a tus profesores, pero pues claro, los profesores, de hecho, ¿cómo entré al IFE por primera vez? Pues mi profesor, ¿no? ¿Cómo entré a la PGR? Mi profesor, en esas dos ocasiones, ¿no? Ahora, el término de cómo estudiar de manera independiente, llamémoslo así, de cómo poder adquirir conocimiento de manera autónoma, ¿ok?
Quizá aquí mi gran aprendizaje y uno de los grandes cambios de mindset que yo he tenido en los últimos años tiene que ver con la diferencia entre un programa estructurado, escolarizado, a los cuales normalmente nosotros estamos expuestos. O sea, ya sabes, cuando ya sabes, tú aprendes a aprender, pues, o sea, existe una técnica para aprender, ¿no? Pero hay varias técnicas para aprender. Pero la técnica que normalmente nos enseñan es, oye, pues tomas mate 1 antes de mate 2 y mate 2 antes de mate 3 y mate 3 antes de mate 4, ¿no? Entonces, nosotros vemos una serie de estructura a través de pasos que tenemos que ir pasando antes de poder, ya sabes, aventarnos a hacer algo. Lo mismo con física, lo mismo con química, etcétera, etcétera. Ahora, esto funciona muy bien en un sistema escolarizado porque te permite ir pasando por diferentes hitos, te permite, ya sabes, casi como si fuera un videojuego, ir pasando por diferentes niveles. Sin embargo, cuando tú quieres comenzar a aprender, la verdad es de que yo he descubierto que hay dos grandes drivers importantes, ¿no? El primero es de que sea un aprendizaje hands-on. Entonces, regreso a esta idea de los proyectos. Cuando tú tienes un proyecto, van a haber muchas incógnitas que ni siquiera sabes que son incógnitas hasta que te topas con pared, ¿no? Entonces, el hecho de tener un proyecto y quererlo concluir te obliga a ir sacando el conocimiento o ir identificando tus áreas de conocimiento que tú necesitas ir desarrollando para poder completar y resolver el problema que tienes enfrente. Entonces, ese es por un lado tu primera guía, ¿no? Desarrollas un proyecto, yo quiero lograr algo y lo empiezas a hacer con lo poquito que sabes y eso te va a ayudar a identificar qué de hecho no sabes para poderlo estudiar. Y luego viene la segunda cosa. Cuando nosotros pensamos en el sistema escolarizado, nosotros pensamos, ya sabes, en bloques profundos de conocimiento. Oye, ¿qué significa saber mate 1? Pues saber todo mate 1. Y mate 2, todo mate 2, ¿no? Pero en realidad yo he visto, por lo menos a mí me ha funcionado más, un conocimiento como si fuera en capas, como si fueran capas de cebolla. O sea, más que un asunto de profundidad, lo que me ha funcionado es comenzar a estudiar, identificar qué no sé y aprenderlo y luego regresar otra vez, ¿no? Entonces, en realidad lo que vas teniendo son como muchos diferentes niveles de conocimiento de muchas diferentes áreas que tú puedes ir revisitando una y otra vez, ¿no? Entonces, imagínate que comenzaste a estudiar algoritmos, ¿no? Pues quieres identificar un primer algoritmo. Oye, quiero hacer binary search o búsqueda binaria. Le entiendes a la búsqueda binaria. Y puedes quedarte ahí, ¿no? Pero luego al día siguiente o 2 semanas después, etcétera, y estudias otras cosas, regresas nuevamente a algoritmos y empiezas ahora a profundizar un poquito más y profundizar un poquito más y profundizar un poquito más a lo largo del tiempo. Entonces, no es de que yo, ya sabes, agarro un libro y digo, oye, no voy a estudiar nada más hasta que termine mi libro de física, sino que lo vas haciendo en capas, ¿no? Y estas capas van generando profundidad a lo largo del tiempo. O sea, a lo largo del tiempo, pues cada vez le sabes un poquito más a la ingeniería de software, cada vez le sabes más a Python, cada vez más le sabes a desarrollo web. Y vas descubriendo todas estas nuevas cosas y vas generando profundidad. Pero no generas profundidad de un jalón antes de entrar al siguiente, sino vas generando profundidad a lo largo de varias iteraciones de estudio que tú vas desarrollando. Ahora, lo segundo que importa saber es, ya sabes, identificaste tus áreas de conocimiento, de tus faltas de área de conocimiento. Comenzaste a estudiar en capas, lo hiciste en términos de proyecto, y el último pedazo es, oye, pues ¿dónde están los recursos de estudio? Pues vivimos en una de las épocas más maravillosas de la humanidad, o sea, más maravillosas de la humanidad, en donde tenemos recursos infinitos a través del Internet, ¿no? No importa que tú quieras aprender, en el Internet por lo menos está el pedazo inicial que te va a ayudar a echarte hacia adelante. Oye, ¿quieres aprender cocina? Puedes hacerlo. ¿Quieres aprender Python? Puedes hacerlo. ¿Quieres aprender cómputo cuántico? Puedes hacerlo, ¿no? O sea, no hay nada que no puedas aprender o por lo menos comenzar a aprender a través del Internet. A lo mejor si ya quieres llegar a cada vez niveles ya más extremos de profundidad, ahí sí ya vas a tener que buscar recursos un poquito más especializados, pero para comenzar y llegar a profundidad media y profundidad avanzada, el Internet la verdad es que lo hace bastante bien y es el último pedacito, ya sabes, el último... ya sabes, antes de llegar al final del conocimiento completo de esa materia, en donde quizá sea un poquito más complejo buscar los recursos especializados.
Y por último, ya sabes, en esta idea de aprender de manera autónoma, ay, se me está olvidando se me fue la idea. Les iba a dar un tip adicional con la parte de materia de aprendizaje autónomo. Eh, bueno, creo que ahí hay como una serie de cosas y ahorita si me regresa la idea, hago un pequeño paréntesis y la doy. Baba, no te preocupes. Mira, hay una pregunta que me parece que la respuesta puede ser muy corta o muy larga, como tú quieras, dale con toda confianza. Y dice, ¿estudiaste formalmente una ingeniería de software? ¿Qué significa formalmente? O sea, con un título, la respuesta es no. Exacto. Formalmente, de que le dediqué noches y días y fines de semana a estudiar ingeniería de software y computer science, la respuesta es sí, ¿no? O sea, ya sabes, y con toda la formalidad, ¿no? O sea, de que abrir el libro, ponerle, traer la computadora enfrente, desarrollar las cosas, eventualmente tratarlo de enseñar. Yo siempre que aprendo algo lo trato de enseñar porque esa es la mejor forma que yo he visto en la cual puedes aprender. Entonces, en ese sentido, formalmente sí. Tiene David Aroesti, ya sabes, y esto se los voy a decir, o sea, literalmente con toda la humildad que viene del cargo, etcétera. Tiene David Aroesti, que es ingeniero y trabaja en Google, un título de ingeniería de software. La respuesta es no. La respuesta es no. ¿Ok? ¿Qué se necesita para triunfar en esta industria? Poder demostrar tus conocimientos. No se necesita un papel, no se necesita un aval, se necesita que tú mismo, a través de tus proyectos y a través de tu capacidad de entrevista y de trabajo, puedas demostrar que tienes los conocimientos necesarios para el rol al cual estás aplicando. Entonces, ese es quizá uno de los aprendizajes más importantes, una de las cosas más bellas que existe en nuestra industria, que no hay gatekeepers. No hay ningún gatekeeper. Importa, ya sabes, o sea, ya sabes, oye, sí, y yo estudié ingeniería de software y sí tengo el papel, buenísimo, ya sabes, bienvenido, ¿no? Oye, pero si vienes de otras áreas, también eres bienvenido aquí. Entonces, la respuesta corta es no. La respuesta un poquito más larga es sí estudié formalmente, en el sentido de que pues, ya sabes, no me encantaría que, o sea, literalmente es así como, sí es así como un sueño recurrente, ¿no? De como en Matrix, que puedas ponerte un disquito, un micro SD, ¿no? Y de repente se te mueven los ojos y ya sabes pilotear helicópteros y se te mueven los ojos y ya sabes programar computadoras cuánticas, pero la realidad es que le tienes que poner las horas, ¿no? Entonces, sí tienes que estudiar de manera formal, de manera estructurada, de manera consciente, tienes que darle el peso, tienes que ponerle las horas, tienes que sufrirlo, porque esto también es una cosa real, ya sabes, de la vida. En la medida en la que sufres, hay crecimiento. ¿No? Todos queremos una vida en donde no hay sufrimiento. El ideal de vida es un sufrimiento constante para seguir creciendo y creciendo y creciendo y evolucionar. Entonces, cuando no te sale un bug y te duermes y le das al día siguiente y no te sale y te duermes y le das al día siguiente y le das al día siguiente hasta que te salga, es ese tipo de voluntad y de fortaleza individual lo que te permite eventualmente poder tener este conocimiento autónomo y eventualmente tener los conocimientos necesarios para trabajar en esta industria y triunfar en esta industria. Buenísimo, buenísimo. Mencionaste algo bien importante, algo que solemos mencionar como en las sesiones informativas en donde vendemos los cursos, cosa que no haremos ¿Mm? ahorita, pero que sí mencionamos, ¿no? Eh, ¿Cómo se llama? Normalmente cuando nos preguntan, oye, pero yo no tengo un título, vengo de otra carrera, vienen como muchas cosas, muchas preguntas de eso por el estilo, ¿no? Lo que decimos es, al final, tú cuando estás en una entrevista, y seguramente lo habrás vivido, te preguntan, bueno, ¿cómo me demuestras que sabes hacer lo que dices que sabes hacer, ¿no? Y aquí es donde entran los proyectos, o sea, en DBF procuramos que cada módulo haya un proyecto que, por más chiquito que sea, al final te va a servir, ¿no? Porque al final estás creando algo pequeño y por tus propias manos. Pero me
me gustaría preguntarte aquí, ¿cómo ves esta parte de practicar, ¿no? O sea, por más que, digo, ya lo comentaste también hace rato, pero por más pequeño que parezca, al final, ¿crees tú que valga más de repente proyectos pequeñitos o proyectos a lo mejor no concluidos? Que de repente, pues no sé, eh, no tener nada o pretender que con el simple hecho de tener clases y practicar de vez en cuando es suficiente. Mira, y aquí hay una cosa interesante, ya sabes, dijiste, no vamos a vender cursos y luego por ahí dice David ZN, que me imagino que si es David Sonana, ahí póngale sí, y un gustazo el tenerte por acá. Pero pues la realidad es que sí, Yes, ¿no? O yes. sea, ya sabes, de que compren, o sea, y ahorita no lo mencioné, pero pues yo he comprado, o sea, literalmente he comprado una cantidad de cursos importantes también en la vida, ¿no? En varias plataformas, en varios diferentes lugares, incluyendo DBF. ¿No? Entonces también ahí pueden decir de que también es una inversión, ¿no? Yo lo decía mucho cuando trabajaba también en la parte de educación en línea. Oye, ya sabes, quiero aprender a pintar y a dibujar, pero pues no quiero comprar colores. Oye, ¿Cómo le vas a hacer para aprender a dibujar y no quieres hacer esa inversión inicial de colores? Entonces, existe una inversión inicial de tiempo y existe una inversión en cuanto a materiales y recursos que vale la pena comprar, ¿no? O sea, y a mí, ya sabes, además de comprar cursos, ya sabes, también me encanta comprar libros, ¿no? O sea, y ahorita aquí atrásito ven unos cuantos libros, ¿no? Pero ya sabes, todo cuarto está lleno de libros, hay más libros por allá arriba y muchos de ellos son de Computer Science, ¿no? Entonces, pues la verdad de que compren, sí, compren, inviertan en ustedes, ¿no? O sea, es una realidad. Pero bueno, regresando un poquito a la pregunta, la realidad de las cosas es de que no existe tal cosa como aprender nada más escuchando. Cuando tú ves un curso, cuando tú tomas un curso, cuando lees un libro y nada más lo procesas, hay un falso sentimiento de seguridad de que sabes la materia. La realidad de las cosas es de que la única forma de probar tu conocimiento de la materia es aventándote a hacer un proyecto y también, y una segunda cosa, enseñando esa materia, ¿no? Si tú tienes dificultad al poder verbalizar y cuando te hacen preguntas, ya sabes, te agarran en curva, pues ciertamente lo que tú tienes que decir, o sea, número uno, pues no sientas pena, ya sabes, dices, ay, es buenísima pregunta, esa no lo sé, y regresa en la noche a estudiar y a darle, ¿no? Otra vez. Y en cuanto a la cantidad de proyectos, ya sabes, un proyecto grande, muchos chiquitos, etcétera, la verdad es de que todos los proyectos son proyectos, ya sabes, un proyecto muy grande es la sumatoria de muchos proyectos chiquitos, ¿no? Entonces, ese es uno de los grandes aprendizajes de la ingeniería en general. Oye, ¿cómo le haces para hacer un cohete que vaya a la luna? Si tú ves el problema así tal cual, pues es un problema pues bien complejo, ¿no? O sea, a ver ¿cómo le hago para un cohete que vaya a la luna? Pues lo que tienes que hacer y como funcionan todos los ingenieros, y esto no es de la ingeniería de software, esto es todas las ingenierías, es que empiezas a romper el problema en problemas mucho más pequeños, ¿no? Bueno, a ver, vamos a enfocarnos primero en el motor. Y vamos a enfocarnos primero en el tubo que lleva el combustible a la parte del motor. Y vamos a enfocarnos en cuáles son los materiales. Entonces vas haciendo problemas mucho más pequeños. Ahora, ¿qué es importante? Ya sabes, uno, sin mancharse las manos, ¿no? Con independencia si va a ser un proyecto grande, un proyecto chiquito, etcétera. Dos, completarlos. O sea, push through completion. O sea, empújate hasta completarlos. Porque justamente el hecho de completarlos, lo que te da, ya sabes, y esto es tal cual química cerebral, ¿no? O sea, tal cual es química cerebral. Cuando tú completas un proyecto y lo ves funcionando, se te llena la cabeza de endorfinas. ¿No? O sea, ya dices, wow, y te sientes así como que vuelas, ¿no? O sea, hay otras sustancias que también te ayudan a tener ese sentimiento, ¿no? Pero vale la pena hacerlo de manera natural al completar tu proyecto después de semanas de trabajo arduo, ¿no? Pues muy satisfactorio, ¿no? Y dura un poquito más, pero literalmente se te llena así como la cabeza de endorfinas y eso lo que te da es las ganas de seguir y volverlo a hacer. Y una vez que ya lo empezaste a hacer 2, 3 veces, te vuelves adicto. Ya es un sentimiento espectacular. Y aprendes
que eventualmente lo logras completar. Entonces, sí no recomendaría que dejen los proyectos al lado. Si te vas a aventar a hacer un proyecto, trata, esfuérzate, aviéntate a terminarlo. No importa si lo terminas bien, lo terminas mal, etcétera, pero aviéntate a poder llegar hacia adelante, porque si no te va a pasar cuando, ya sabes, el principio de la historia, cuando comencé a estudiar Python por primera vez, que lo empecé a dejar de lado, que empezó a pasar el tiempo, que empecé a perder interés, que empecé a perder esta como cadencia, ¿no? Y eventualmente lo dejé. Y eso es lo que pasa cuando dejas los proyectos, ¿no? Empiezas a perder este interés. Y la realidad de las cosas es de que nosotros admiramos mucho, ya sabes, este asunto de creatividad y de, ya sabes, de inteligencia, etcétera, pero la realidad de las cosas es de que la creatividad y el buen trabajo, etcétera, es el resultado de un trabajo constante y definido, ¿no? O sea, si vas a empezar a ser ingeniero de software, tienes que ponerte a codear todos los días. Si vas a ser escritor, tienes que ponerte a escribir todos los días, ¿no? Si vas a ser carpintero, tienes que ponerte a construir carpintería todos los días. No hay otra forma, porque necesitas desarrollar esta como cadencia, este músculo, ¿no? Lo mismo, o sea, es que es muy similar como con el deporte. Lamentablemente todo es nuestra biología, ni modo. Así somos los humanos y en general, pues la gran mayoría, por lo menos de los mamíferos, es así, ¿no? Tienes que hacer el trabajo para que te funcione. Y ¿sabes qué es lo duro de esto? O sea, lo complicado, que puedes llevarlo haciendo, ya sabes, 10 años, 20 años, y si de repente lo dejas de hacer durante un rato, las conexiones neuronales ya siguen moviéndose, etcétera, se te va a olvidar, ¿no? O sea, yo en algún momento también fui nadador. ¿Y sabes cómo nado hoy en día? No nado, ¿no? O sea, o sea, yo me aviento a la alberca y me empiezo a ahogar. Y fui nadador de alto rendimiento, o sea, y lo mismo hoy en día con el derecho. Oye, le dediqué 10 años, demandé a miles de demandas, probablemente he de haber hecho a lo largo de esos 10 años, si no miles, por lo menos cientos, ¿no? ¿Y sabes cuál es mi habilidad de demandar hoy en día o de generar una demanda o un contrato? Es nula, ¿no? Entonces, ciertamente necesitas generar esta cadencia, esta memoria eh, 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 mental o programática, no sé ni siquiera, la verdad es que no soy neurocientífico, me encantaría hacerlo, pero eso no es una de las cosas que soy. Pero ciertamente sí sé que en el momento en el cual pierdes tu cadencia, en el momento en el cual dejas de programar todos los días, por lo menos 1 hora, 2 horas, 3 horas, eventualmente empiezas a perder la habilidad, ¿no? Ahora, si sí programas todos los días 1, 2, 3 horas, tus habilidades empiezan a subir, a subir, a subir. Pero viene un truco. Y aquí es por eso digo que uno tiene que siempre estar struggling, tiene que estar, no sé cómo se dice struggle en español, sufriendo, esforzándose, ¿no? Uno permanentemente tiene que estarse esforzando, porque si tú llegas al momento de que estás codeando ya 2 horas todos los días, pero ya no te está costando trabajo, y esto es horrible, tu habilidad no es que se mantenga a lo largo del tiempo, sino que a lo largo del tiempo vas a empezar a perder nuevamente la habilidad. Entonces, tienes que estarte esforzando, tratando de crecer todos los días. O sea, no hay tal punto en el cual tú puedas decir en la ingeniería de software, this is it, hasta aquí llegué, y esto está buenísimo, y con esto lo que yo sé ya se puede lograr. No nada más porque cambia la tecnología y todo eso, sino porque si dejas de esforzarte para aprender nuevas cosas de manera permanente, tus habilidades de hecho decrecen en el tiempo. Aunque le sigas metiendo las mismas 2, 3 horas o 5 horas o lo que sea todos los días, ¿no? Y bueno, pues si este es el camino, ya sabes, dale un sprint de 6 meses a un año, de darle muy fuerte, y a partir de ahí consíguete el trabajo como ingeniero de software, y ahí ya tienes la excusa de tener, ya sabes, pues, digo, ningún ingeniero programa 8 horas seguidas, ¿no? Pero de tener por lo menos el espacio, la oportunidad y la obligación de desarrollar software, de aventar código de manera diaria, ¿no? Va, buenísimo. Y esta pregunta sí es
del chat. ¿Ah? A no andar como preguntando cosas que se me ocurrieron a mí. No, una cosa del chat, más o menos, ¿qué se te ocurre o qué haces o hacías cuando estás desmotivado? Eh, Mira, la realidad de las cosas es que todos pasamos por periodos de alta motivación y alta desmotivación, ¿no? O sea, es un asunto natural. No hay nadie, ya sabes, que tenga las pupilas dilatadas 24/7 y esté todo el tiempo andándole, ¿no? Entonces, cuando uno está desmotivado, hay dos cosas importantes que sí vale la pena hacer. Uno, tomar un descanso, ya sabes, y cuando digo tomar un pequeño descanso no es ya retirarse, etcétera, tómate un día, o sea, un día se vale, no pasa nada. Relájate, ya sabes, despabila la mente, ¿no? O sea, literalmente trata de distraerte un poco. Pero la segunda es de que la mejor motivación es un objetivo de largo plazo que quieres lograr. Los humanos tenemos una capacidad increíble de imaginarnos un futuro y construir ese futuro. ¿Ok? Entonces, cuando lleguen estos periodos de desmotivación, vale la pena acordarte de cuál es ese futuro que tú quieres lograr, de por qué estás trabajando para eso y darle los kilos extras para seguir hacia adelante, ¿no? Y hay una segunda cosa interesante, que esto viene del mundo del deporte también, pero aplica directamente aquí. La mejor forma de motivarse es trabajar también en equipo, ¿no? O sea, cuando tú literalmente decides salir a correr todas las mañanas, si tú eres el único que sale a correr y una mañana, pues decides no ir, pues, pues no pasa nada, ¿no? Pero si quedaste de verte a las 5:30 de la mañana con tu cuate, pues sí, sí, ya sabes, hasta un asunto así como de pena, no le voy a marcar, o sea, a menos de que estés enfermo, cositas así, pero no le voy a marcar a las 5 de la mañana, oye, ¿qué crees? Me dio flojera. No, pues normalmente, ya sabes, ahí por un asunto, aunque sea de una obligación social, te obligas a ir, ¿no? Entonces, yo diría que por un lado, se vale estar desmotivado, es un asunto natural, o sea, ya sabes, o sea, a todos nos sucede, pero mucho más importante es acordarte cuál es tu objetivo y si ese objetivo lo puedes ligar a una obligación de la cual de hecho no te puedes escapar, todavía mejor, porque los periodos de motivación y desmotivación fluctúan, ¿no? Entonces, que sepas también de que si estás en un periodo de desmotivación, no es permanente. O sea, es algo que va a ser pasajero y eventualmente lo vas a poder sacar hacia adelante, ¿no? Va. Pues buenísimo. Muchísimas gracias, David, de verdad, por todos estos tips, por todas estas experiencias que más que nada justamente pues vienen a partir de lo que has vivido, ¿no? O sea, no es como que se te haya ocurrido, más bien son cosas que uno se va encontrando en este camino. Eh, de verdad, muchas gracias por compartirlos. Justamente eso es lo que hace una masterclass, ¿no? No nada más lo aprendido, sino compartir lo que uno ha experimentado. Entonces, aquí, y me gustaría que fuera la última pregunta, digo, no porque quisiera, sino porque pues tenemos un tiempo limitado de querer, pues no la seguimos, pero es una pregunta interesante que le di varias vueltas y la releí. Eh, es una pregunta que dice aquí de Alexis. Dice, más o menos, ¿cómo perderías tú el miedo a preguntar, ¿no? O sea, si de repente tú te trabas, comentaste que de repente no consultabas con tus compañeros, con tus maestros o a lo mejor eh, con algún colega, pero de repente alguna vez te pasó que dijiste qué miedo preguntarle o qué va a decir a lo mejor esta persona si le pregunto, digo, es natural, pero a lo mejor cómo se te ocurre ese como perderle el miedo a preguntar. Y Mira, así. eso es bastante interesante y nuevamente nos lleva un poquito a parte de la naturaleza humana. A nos- Gran parte de vivir en sociedad y de cómo funcionan, ya sabes, la liberación de los químicos que nos ayudan a sentirnos bien, tiene que ver con la validación de otros, ¿ok?
Y ciertamente el hecho, ya sabes, de qué van a decir los demás, etcétera, y por eso nos da miedo, porque nos pone en una situación en donde puede existir un problema de validación. Y literalmente, cuando nosotros tenemos esos problemas de validación, es como si nos pegaran así, o sea, un golpe físico, ya sabes, que nos pone así como en, ya sabes, como si nos hubieran verdaderamente agredido, ¿no? Entonces, ¿a qué nos lleva esto? A que muchas veces nos gusta tener la razón y poder, ya sabes, exponer frente a los demás y decir, mira, lo que dijo David es lo que es cierto. Pero eso es muy peligroso porque eventualmente no nos lleva a escuchar, ¿no? Entonces, gran parte de lo que yo he aprendido, o por lo menos gran parte de mis grandes motivadores, es que es el intercambio de este gusto por tener la razón a ponerlo en un gusto por descubrir qué es cierto, qué es verdadero. ¿Ok? Entonces, cuando tú estás en esta búsqueda de la verdad, ¿no? O sea, ya sabes, de descubrir nuevas verdades, por un lado, no nada más, ya sabes, empiezas a querer incorporar las opiniones de los demás, y no importa que sea tu opinión o la de un tercero, ya sabes, literalmente, si tú descubres algo nuevo que es verdadero, te da así un gusto enorme, ¿ok? Entonces, yo recomendaría que empiecen a tener, por un lado, una curiosidad como muy importante, ya sabes, o sea, tener verdadera y sincera curiosidad de descubrir cosas, un gusto enorme de cuando descubres algo ahora sí que te genere nuevamente esta lluvia de endorfinas. Y número tres, un asunto de qué es lo peor que puede pasar. Ya sabes, esto es como mucho me gusta también mucho la filosofía estoica, el estoicismo. Y dentro del estoicismo, una de las prácticas es literalmente, y no porque seamos masoquistas ni nada, sino porque un asunto de prepararte, ¿qué es lo peor que puede pasar? Pues lo peor que puede pasar es de que alguien diga, ¿no sabes? Le dices, no, pues la neta no sé, tú sí sabes, ya sabes, y te va a decir, no, pues sí, 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 pues cuéntame, ¿no? O sea, cuéntame. Y si ya no te quiere contar, pues no era la persona correcta a quien preguntarle, ¿no? O sea, ya sabes, y quizá tampoco es la persona correcta con quien convivir, ¿no? O sea, si alguien que te dice, no sabe, ya sabes, ya sabes eso no es la verdad. Pero la verdad es de que, por un lado, no tengas miedo a este asunto de validación, o sea, nadie te está juzgando, tú haz la pregunta, yo he hecho preguntas muy malas a lo largo, ya sabes, del tiempo que yo he estado, o sea, me acuerdo cuando estaba en la universidad, hasta luego me bulleaban durante un tiempo por ciertas preguntas que yo había hecho de que una calculadora y que era láser y que en el derecho, ¿no? O sea, ni al caso, y me acuerdo, la verdad ni me acuerdo de la pregunta, pero sí me acuerdo de la calculadora láser, ¿no? Bueno, pero que no te dé, ya sabes, o sea, no hay nada que puedas perder, o sea, puedes ganar una respuesta, puede ser buena o mala, ¿no? Eso ya luego lo valorarás. Puedes ganar una buena amistad, ya sabes, o sea, las personas que aprecian buenas preguntas, que los hacen pensar, que ya sabes, se aprecian, ¿no? Entonces, normalmente quieres juntarte con ellos. Y tres, si tú estás en esta búsqueda de la verdad, realmente tienes mucho que ganar y poco que perder. O sea, en términos de grupo y equipo, esto también, y esto es bien importante también saberlo, no nada más tiene que ver con la persona, ¿no? O sea, también tiene que ver con el grupo en el que estás. Y dentro de Google esto le llamamos psychological safety, ¿no? O seguridad psicológica que se construye en los grupos en donde básicamente se impulsa que tengamos diferentes perspectivas y que todo el mundo pueda opinar y colaborar y poner sus preguntas y hacer preguntas duras, ¿no? Cuando algo quizá no sea o no vaya bien encaminado, ¿no? Oye, ¿qué pasaría si esto sucede, etcétera? Que nos obligan a replantearnos y a repensar. Pero la verdad es de que ese es un miedo que como muchos miedos, como casi el 100% de los miedos, ¿no? Quizá el único miedo que no debes perderles a las alturas, a mí sí me da mucho miedo a las alturas, ¿no? Pero fuera de eso, la mayoría de los miedos son irracionales, ¿no? Y bueno, también el de las alturas es irracional, pero los miedos son irracionales, entonces no tienes nada que perder. La verdad es que siempre que tengas una pregunta, aviéntate y pregúntala. La verdad es que hay mucho que ganar, poco que perder, y personalmente, conforme tú vas preguntando y preguntando y preguntando más, te vas perdiendo el miedo, ¿no? O sea, si tienes miedo a aventarte a nadar,
pues te avientas a nadar una, dos, tres, cuatro veces y a la quinta vez, pues ya dices, ay, pues no pasa nada, ¿no? O sea, ya, ¿por qué le tenía miedo a esto? Entonces, yo te recomendaría que agarres, lo pruebes, te pongas en la situación incómoda, veas los resultados y si no es el resultado que tú esperabas, simplemente te olvidas y sigues iterando, ¿no? Y también, aunque es una necesidad muy importante, es quizá una de las necesidades primarias, no sé dónde esté dentro de la pirámide de Maslow, pero seguramente debe estar por la base, esta necesidad de validación, aunque es muy importante, no sientas que esta validación se da en términos de las preguntas buenas o malas que tú hagas. La verdad es que todas las preguntas son buenas, algunas tienen respuestas sencillas, algunas tienen respuestas un poquito más complejas, pero la verdad es de que esto nos obliga a tener un diálogo, a colaborar mejor, a tener más conocimiento, a intercambiar conocimiento. Entonces hay como muchos puntos positivos y la verdad es de que no hay ningún punto negativo al hacer preguntas. Entonces yo te recomendaría que número uno, comiences a experimentar, empieces a hacerlas, veas qué pasa y poquito a poquito le vas a ir perdiendo el miedo y vas a ver que vas a ganar un montón a lo largo del camino. Exacto. Y como dice bien este David, que sí es David Sonana, justamente el compa que está acá, sí es David Sonana. Saludo a David Sonana. Pues justo, o sea, es peor quedarse con la duda, ¿no? Es más angustiante incluso quedarse con la duda. Entonces, eh, 100%. para no quedarnos ni con la duda ni con las ganas, mi estimado David, me gustaría invitarte después para a lo mejor hablar de un tema que muchos vemos como aspiracional, ¿por qué no? Es cómo es un ambiente a lo mejor dentro de Google, ¿no? Parece que, digo, es una de las, creo que se prestaría como para una muy buena charla, como ahorita. El ver, digo, justo lo acabas de comentar, ¿no? O sea, es como de repente tienen estos espacios para cuestionarse a ustedes Ujú. mismos si lo que estamos haciendo está bien, ¿no? Entonces, eh, seguramente todo eso trae detrás mucho trabajo y también mucho desarrollo, que es justamente lo que buscamos en DBF, ¿no? Desarrollar, no solo hacer código, sino también desarrollar a las personas. Así que te estoy comprometiendo ya, mi estimado, a otra masterclass, que ya pondremos fecha. Eh, y pues te agradezco nuevamente, David, por haber estado acá y por haber compartido con nosotros. Me encanta y cuenta con que encontraremos el espacio para platicar de eso. Quizá una de las cosas que yo más aprecio de Google es la cultura que tiene y internamente le llamamos el Googliness. Y una de las características así tal cual, ya sabes, descritas de qué significa ser Googly, significa desafiar el status quo. ¿No? Entre muchas otras características, ¿no? Entonces, con todo gusto podemos platicar de cómo se vive la cultura dentro de Google, cuáles son algunas de las cosas que tenemos y quizá también algunas desmitificaciones, que si bien sí tenemos, ya sabes, pods para poder irte y tomarte una siesta y cositas así, o sea, hay como muchas cosas, muchos perks muy interesantes. Quizá el punto más claro y más interesante de Google es el constante reto que tienes de estar en un lugar en donde no siempre las reglas quedan claras y lo que estamos queriendo hacer no siempre es claro, hay mucha incertidumbre, entonces, ¿cómo navegar esta incertidumbre? ¿Cómo desafiar ese status quo? ¿Cómo tener una mente iterativa y colaborativa en tu equipo y entre equipos? Que es alguna de las cosas que yo más he apreciado de trabajar en esa compañía y que ciertamente es alguna de las cosas que me gustaría incorporar de manera permanente en mi carrera profesional. Con todo gusto platiquémoslo. Y bueno, Víctor, pues la verdad es de que ha sido un gusto extraordinario estar aquí con la comunidad de BF, el poder platicar con los alumnos, tener asunto personal en la medida en la que nos los permiten las tecnologías. Ya me encantará cuando revivamos algunos asuntos presenciales que podamos también hacerlo presencial. Y bueno, pues ahora sí que cuenten con mi apoyo, cuenten con la forma en la cual yo pueda impulsarlos hacia adelante. Y nada, Víctor, muchísimas gracias por la oportunidad de poder platicar con toda la comunidad de BF el día de hoy. Nuevamente, el gusto es nuestro. Voy a cortar esta llamada de una manera muy rara, ¿no? Porque no sé qué le moví al Zoom, no es mi compu de todos los días, entonces
terminemos la llamada y cuando terminemos la llamada espero se corte la transmisión en Twitch. Así que un saludo muy grande, David. Un saludo a todas las personas que están acá en el Twitch. Estas masterclasses son públicas, entonces inviten a quien quieran. No tenemos como problema. Hay otras que sí son solo para la comunidad de DBF, pero esta pues es muy abierta, justo por eso transmite en Twitch. Y nos vemos a la siguiente masterclass. Gracias, David, gracias a todos por estar acá y nos vemos a la próxima. Hasta luego. Bye, bye. Bye. A ver si no explota esto. Bye, bye. Le voy a cerrar todo lo que tenga abierto lo voy a cerrar. Tú dale y me avisas y ya platicamos, ya nada más nuestro cierre. Bien.